夜に開くカレンダーの月が照らす Ori FM. Hey, ¿cómo están todos ustedes en este bello día? Espero que estén pasando unos agradables momentos. Y bien, el día de hoy se inaugura un programa totalmente nuevo, Wall-E. En Wall-E les informaremos acerca de un país en específico cada determinado tiempo. Presentándome ante ustedes, yo soy Rogue y seré su locutor a lo largo de este programa. Dejando las presentaciones de un lado, pasaré a introducirles el país del que hablaremos en este capítulo. ¿Listos? ¡Vamos allá! La Tierra del Sol Naciente, hogar de los famosos samuráis, ninjas y los luchadores de sumo, poseedor de una gran infraestructura y grandes avances en la tecnología. Dicho esto, ya deben saber de qué país hablaremos el día de hoy. Así es, Japón. Pero antes de entrar en énfasis en aspectos culturales y materiales, empezaremos con lo primero, lo cual vendría siendo la ubicación del país. Japón es un país soberano insular, ubicado al este de Asia. Este está situado en el Océano Pacífico y tiene al oeste el Mar de Japón, China y Corea del Norte, al norte el Mar de Ojotsk y al sur el Mar de China Oriental. Lo que compone el nombre de Japón significa el origen del sol. He ahí por qué se le conoce la Tierra del Sol Naciente. Japón es un archipiélago de alrededor de 6.852 islas. El área de Tokio, en la isla de Honshu, donde está situada la ciudad de Tokio, capital de facto de la nación, es la mayor área metropolitana del mundo, contando con más de 30 millones de residentes, dando por hecho que Japón es sin dudas uno de los lugares más grandes que pueden existir. La primera mención escrita en las islas de Japón se encuentran en textos de la antigua China del siglo I después de Cristo. La historia de Japón ha alternado periodos de influencia extranjera con otros muy prolongados de aislamiento total. Como bien es sabido, Japón tiene una gran riqueza cultural, al igual que posee una historia bastante interesante en su creación y establecimiento de dicho país. Cuando una persona normal oye el nombre de Japón, instantáneamente en su cabeza aparecen las palabras caricaturas chinas. Bien, lo que muchos no saben es que dichas caricaturas chinas son conocidas como anime. Y no son chinas, son de origen japonés. Teniendo como referencia el punto anteriormente mencionado, varias personas tienden a confundir la cultura japonesa con la cultura china o inclusive con la cultura coreana. Inclusive llegan a decir que las personas de dichos países son totalmente iguales, físicamente hablando, claro. Y también muchos dicen que las costumbres de dichos países son parecidas o iguales, caso que todo lo anterior también es totalmente erróneo. Me pondría a hablar en estos momentos acerca de la cultura china, de la cultura coreana, pero me centraré más que nada en la cultura japonesa. Y pues alrededor de todo el programa hablaremos a fondo de diferentes aspectos de la cultura japonesa. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que la cultura japonesa es una de las culturas más orgullosas que hay. Si hay algo que ellos adoren más que nada, es el honor. Remontémonos a las épocas de los samuráis. Cuando un samurái cometía alguna falta que provocaba la deshonra de su nombre, el samurái moría con honor. Trataba de ganarse el honor otra vez, pero solo se ganaba, como lo dije anteriormente, por medio del suicidio. Por ende, ellos hacían algo que se llamaba harakiri. El harakiri consistía en atravesar con su propia espada su estómago, haciendo que murieran en el acto. Como dije, era una forma de ganar el honor.
Obviamente esto deja muy en claro lo valioso que era para ellos el honor y claramente sigue siendo para ellos muy preciado. Otra cosa que es preciada para los japoneses es la educación. Los japoneses tienen una gran educación, incluso me atrevo a decir que son una de las personas o culturas con mayor educación en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen varios modales, varias formas de mostrar respeto, ¿no? Esto lo demostramos con que en el idioma japonés hay diferentes palabras para dirigirse a personas. Por ejemplo, cuando en cualquier país de América Latina se dirige a alguien menor y mayor, le llama señor, ¿no? En Japón no solo está este tipo de distintivo, está el sama, el senpai, el san, entre muchos otros más distintivos o palabras para hablar con cada persona. Pero bien, esos aspectos ya los tocaremos más a fondo adelante en el podcast. Por el momento, iremos a una pausa comercial y regresamos.ギガ学割で200ギガ締め切り迫る。西野カナニューシングル「あなたの好きなところ」。一生のお願いです。グルメの卵キヨラで作ったお布団を私にかけてください。苦しい。グルメな卵キヨラ。はぐれちゃったなあ。いた。探したよドラえもん。誰がドラえもんよ。軽自動車探してんだけど見つかんなくて。出してよドラえもん。ドラえもんじゃないから。あれなんでコンパニオンの格好してんのドラえもん。だからドラえもんじゃないって言ってるでしょ。出してくれたんだドラえもん。 K じゃないけどトヨタの K。 ドラえもんじゃない。本当だドラえもんだよ。ああドラえもんだよ。 K じゃない K パソ。ドラえもん笑顔で。だる鉄分足りてる？グミサプリ。グミサプリ。サプリなのさグミサプリグミのサプリグミサプリ。本気なのさグミサプリ続ける人のグミサプリ。なんで俺だけここテラスなんだよ。みんな一年なんとかなのに。気にするなよ。最新のネット通販じゃないか。社長。一年一年一年一年一年ネットに解明だ。一年一年一年。Alright, here we go. Pocari Sweat Jelly。Después de esa pausa comercial, hemos vuelto. Bien, lo anterior que hablamos fue nada más una simple introducción a lo que realmente es Japón. Como se pudieron dar cuenta, no eran más que datos así dados al azar. Pero bien, a partir de ahora empezaremos con los bloques en los que hablaremos específicamente sobre algún rasgo de dicho país. Y pues empezaremos con lo que viene siendo el ámbito religioso. Es bien sabido que hay varias religiones alrededor del mundo. Por ejemplo, México cuenta con varias religiones, tales
como el judaísmo, el cristianismo y el catolicismo. Claramente, Japón tiene sus religiones, inclusive tiene una religión propia, el sintoísmo. El sintoísmo es una religión que, como mencioné, se creó en Japón. Al contrario que en la religión católica, el sintoísmo no tiene libros sagrados como la Biblia, ni tampoco tiene un fundador. Muchos se preguntarán cuáles son las creencias o sobre qué se basa el sintoísmo, a quién adora. Pues bueno, el sintoísmo se basa en la adoración de los dioses kami. Estos dioses se basan en los fenómenos tales como la lluvia, el viento, en conceptos como la misericordia o la fertilidad. Inclusive también hay adoraciones de kami, de dioses kami, como la luna o el sol. Cuando las personas llegan a morir, también se convierten en dichos espíritus, se convierten en kami, y son venerados por su familia. El kami más importante de dicha religión es Amaterasu, el dios del sol. Bien, les dije que esta religión no tenía así una figura absoluta como tal, pero sí tiene un dios importante que, como lo mencioné, es Amaterasu, y es el dios del sol. Al contrario que otras religiones, en el sintoísmo no hay absolutismos. Nada es absolutamente correcto o malo. La religión sintoísta es una fe optimista, que dice que toda persona es fundamentalmente buena y que la maldad está causada por la influencia de malos espíritus. O sea que los mismos espíritus son los causantes que una persona sea mala. Y bien, a grandes rasgos, esto se podría decir que es el sintoísmo. Claramente hay más que hablar sobre dicha religión, pero cabe decir que no es la única religión que hay. También cuentan con el budismo. El budismo también es una religión principal en Japón. El budismo es una religión que se originó en India y se extendió por Japón, importada de China y Corea. El budismo está basado en las enseñanzas de Buda. Es difícil definir el budismo, ya que más de una religión es una filosofía o un modo de vida. Básicamente se trata de eliminar todo sentimiento vital e insatisfactorio que normalmente es debido a la ignorancia o a la percepción errónea de la naturaleza, de la vida y puede ser de la existencia también. Hay 3 grandes movimientos de budismo, pero el adoptado por Japón es el llamado budismo Mahayana, que es el mismo que practican en China, Tíbet, Corea, entre otros países de Asia. La práctica budista se basa en la sabiduría, que es el entendimiento de lo correcto y el pensamiento correcto. La conducta ética es hablar correcto, actuar correcto y vivir correcto. Esta, de hecho, es una de las más importantes en los practicantes normales, ya que se les da 5 preceptos a seguir y que marcan unas pautas para comportarse de forma correcta. Estos preceptos son respetar la vida, no tomar lo que no es dado, tener una conducta sexual correcta que no sea dañina para los demás, no hablar de forma dañina como mentir, atacar verbalmente y no tomar intoxicantes que dañen ya sea la mente o el cuerpo. Y también tenemos la meditación, que es intencionalidad correcta, percepción correcta y meditación correcta. Para mi punto de vista, Japón cuenta con un buen estado, por así decirlo, de religión, puesto que ninguna religión impone a una persona realizar cualquier acto, como lo hacen algunas otras religiones, que prefiero no mencionar los nombres. Pero sí, las religiones japonesas no hacen que los súbditos, por así decirlo, o los seguidores, mejor dicho, hagan algún acto en específico que pueda ser dañino o discriminante para algunas personas. Y pues, digamos que eso es algo admirable, puesto que muchas religiones llegan a ser demasiado extremistas en cuanto a sus leyes y ese tipo de situaciones. Y pues bueno, esto podría ser todo lo relacionado de lo que hablaremos acerca de lo espiritual, de lo religioso. Y como dije, me parece muy interesante y sobre todo bueno que Japón sea tan abierto en ese tipo de situaciones, porque como mencioné, hay países que son bastante cerrados con la religión y claramente discriminantes con sus doctrinas. Y pues bueno, con eso finalizamos este bloque. Vamos a una rápida pausa comercial y regresamos en breve.
足のむくみに飲むむくみ取りむくトレール。これ勝手にこんなもん飲むね。誰あんた。むくみの擬人化よ。わかりやすいでしょ。もう飲ませて。飲まないで。もう待てよ。飲むな。むくトレールで検索。サマンサベガ meets イーガールズ。サマンサベガ。また一つ財宝を手に入れた。当たり前の幸せを犠牲にして。でもふと考えてしまう。ダメだ。ダメ。本当にこれでよかったのか。プレイステーション。スマッシュフォー本当ですか。いいから食べてみろって。だろ。次々ひっくり返るマルちゃん製麺カップ。びっくりこいた。つなげる、君のおかげだ。にやける、夢100。つなげる、お上手です。にやける、夢100。王子と恋するパズルゲーム夢100。耳を澄ませて。始まるよ。ラランランランドセルはててんてん天使のような軽く背負えてててんてん天使のような。1年生でも重くないよ。マジっすか。6年生まで型崩れしませんでした。確かにそれが KOH。ててんてん天使のような。で1年生ゴー。Y estamos de regreso. Bien, en el bloque anterior abordamos el tema de la religión y lo espiritual en Japón. Llegamos a la conclusión, o al menos yo llegué a la conclusión, de que Japón cuenta con una gran religión. Bueno, religiones, porque no solo es una, cuenta con varias, pero predominan dos. El budismo y el sintoísmo. Y habíamos dicho que cuenta con unas grandes leyes en cuanto a la religión, puesto que no buscan hacer daño a alguien de otra religión o a alguna otra persona. En este bloque nos dedicaremos a hablar del conocimiento. En el conocimiento entra todo aquello que tiene que ver con escuelas, letras, libros, etc. Así que empezaremos a hablar sobre su método de escritura, cosa que resulta ser un poco llamativa o interesante para nosotros los occidentales. Bien, como muchos sabrán, Japón tiene unos caracteres especiales, que muchos llaman letras chinas. Y pues bueno, no se equivocan tanto, puesto que esas letras son de origen chino, pero bien, para entrar en detalle con esto, en América Latina tenemos un alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, etc. En Japón no tienen un abecedario como tal, lo que ellos tienen son silabarios, y son dos silabarios, el hiragana y el katakana. Comenzaremos hablando sobre el hiragana, el cual es el letrario o silabario más antiguo de Japón y se utiliza para escribir o mencionar cosas que son originarias de dicho país. En América Latina contamos con un silabario bastante común, A, E, I, O, U. En Japón también cuentan con dicho silabario, pero mucho más extendido y no en este orden. En Japón es A, I, U, E, O. Como dije, el silabario de Japón es mucho más extendido que el que tenemos en América Latina, puesto que en cada sílaba se encuentra mezclada con una consonante. Por ejemplo, A también tiene Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, Ga, Za, Ba, Ba, Pa. Al igual que I tiene Ki, Shi, Chi, Ni, Hi, Mi, Ri, Ji, 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 Bi, Bi. Al igual que U tiene Q. Ya se puede estar estos minutos hablando de las sílabas, pero
pero siento que nos pasaremos mucho tiempo y sería bastante aburrido para ustedes estarme escuchando balbucear. Pero sí, con eso les pueden dar una idea de la extensión del silabario, puesto que dicho silabario hiragana posee 46 caracteres. Como mencioné, este silabario se utiliza principalmente para escribir palabras que son de origen japonés. Su contraparte, el katakana, es un silabario más reciente que el hiragana. De hecho, el hiragana data de varios años atrás de la historia de Japón, y el katakana es un poco más reciente. Y este último se utiliza específicamente para escribir normalmente palabras que son de origen extranjero, tal como nombres de películas, nombres de libros, de series, etc. Al igual que el hiragana, el katakana consta de 46 caracteres. Lo que diferencia a estos dos silabarios, además de su forma de usarlos, es que son diferentes caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Que son diferentes formas de escribir el ka, el shi, el tsu, el te, etc. Ahora, si pensaban que eso era complicado, esperen, puesto que aún no acabamos con el sistema de letras japonés. Por último, pero no menos importante, tenemos a los kanjis, que son símbolos que por sí mismos demuestran una palabra. Por ejemplo, hay un kanji para gato, un kanji para perro, un kanji para tren, un kanji para ave, entre muchos otros más. Se dice de hecho que un niño promedio japonés de primaria tiene el conocimiento de alrededor de 5000 kanjis, sin mencionar que tiene el conocimiento de parte de los dos silabarios. Imagínense. Puede que con lo anteriormente mencionado hayan intuido en que el japonés debe ser un idioma demasiado difícil de aprender, pero en realidad no. De hecho, cualquier idioma es sencillo siempre y cuando una persona tenga el gusto de aprender el idioma. Y pues bueno, supongo que esto sería todo lo relacionado a la escritura japonesa. Es un tema bastante extenso y muy interesante, la verdad. Es impresionante el cómo los japoneses tienen la capacidad de recordar tantas letras, tantos símbolos y no confundirlas. Y para nosotros, los occidentales, resulta ser demasiado complicado. E incluso llegamos a confundir la escritura japonesa con la escritura china o inclusive con la escritura coreana. Las tres escrituras son demasiado diferentes y no tienen nada que ver una con la otra. Si al caso, los kanjis son de origen chino y llegaron a Japón. Esto sería todo respecto a la escritura. Vamos a ir a una breve pausa comercial para ir a la recta final de este programa de radio. En breve regresamos.セイバン冬騎士よ、私は帰ってきた。うろぶち源書き下ろしシナリオで送るもう一つの第4次聖杯戦争が堂々開幕。フェイトグランドオーダー好評配信中。明治ガルゴミニ食べ方講座。難しい。チョコがぎっしりの2つのガルボが私の口のダメ。チョコがギュッ明治ガルボミニ。あのスマホが学割で衝撃価格に。中継です。現場です。現場の学校です。あまりの安さに生徒たちが大興奮で。わあ、盛り上がっていますね。悲願でいるんですか。いいな。話題のスマホも学生ならワンキュッパ。ワンキュッパワンキュッパワンキュッパ。イエーイ。次のニュースです。ワイモバイル。刺激も弾む噛み心地。ブルボンベッドシーネグミソーダ味コーラ味。ネトマブル。さあ7人の華麗な舞。セブンナイツステップ、セブンナイツのバウアー綺麗ですね。そして高くジャンプしていいですよ。セブンナイツムーンアタック、お見事。ド派手に技を決めまくれ。セブンナイツ今もらえる。その瞳、その瞳、大人すぎる。
その瞳やっぱりピュアすぎる。瞳の決め手は透明感。リセなら瞳隅々充血ケアだから。瞳にクリアすぎる透明感。ピンクの目薬ロートリセ。あんなパッケージ出た。大丈夫でした。バイトの応募先の人からかけてもらった電話を取れなかったらと思うとゾッとします。電車に乗って LINE 応募ならやり取り簡単ですよ。 LINE サイト。守りたいものがある。この場所で強くなるから握りしめた拳をまた。Hey, estamos de vuelta. Bien, en los bloques anteriores hemos tocado los temas de la religión, de la escritura e inclusive hemos dado unos datos interesantes sobre la cultura japonesa y lo que llegan a ser. En este bloque hablaremos específicamente sobre lo material. ¿Qué quiere decir esto? Que hablaremos sobre todo aquello que es tangible y originario de Japón. Sin embargo, haremos cierto énfasis en lo que viene siendo la gastronomía japonesa, todo lo que ellos consumen y claramente los platillos que se han creado únicamente en Japón. Bien, sin más dilatación, comenzaremos hablando de un platillo bastante conocido tanto en Oriente como en Occidente. Tiene varias formas de preparación y claramente de presentación. Sin embargo, la forma más conocida de este platillo es en forma de rollo. Mencionado esto, ya deben intuir de qué platillo estamos hablando. Si lo pensaste, estás en lo correcto. Es el sushi. Como dije, el sushi tiene diferentes formas de preparación y presentación. El más conocido es el maki sushi, el cual se prepara enrollando el arroz en algas nori. En japonés, maki significa envuelto. En el interior del rollo, combinando con el arroz, suele tener pescado crudo o pescado cocido, mariscos, verduras y diversos condimentos. Por lo general suelen ser hierbas. La variedad más tradicional del maki sushi en Japón es el futomaki, la variedad de rollo grueso, pero también hay otras variedades del maki sushi, como el hosomaki, el rollo fino, el kappamaki, relleno de pepino, y otras variedades. Por ejemplo, un tipo de sushi bastante conocido y común en Japón, pero no en Occidente, es el nigiri sushi. El nigiri sushi, o sushi amasado, se moldea a mano en forma de varilla oblonga, encima de un bloque de arroz, y se coloca encima de dicho arroz el pescado, marisco u otro ingrediente. Normalmente este suele ir sazonado con un poco de wasabi, y a veces se le añade una fina tira de alga para mantener el pescado en su sitio, o sea, que no se caiga del bloque de arroz. Dejando de lado el tema del sushi, hablaremos sobre otros platillos. Por ejemplo, todos aquellos que han visto algún anime en su vida, o alguna película japonesa que tienen temática escolar, pueden observar que los alumnos tienen un tipo de bandeja en la cual hay varios tipos de comida. Bueno, pues esa bandeja tiene nombre de bento. El bento son raciones variadas de comida para llevar. Estas tienen arroz, pescado, carne y vegetales. En algunos casos, los alimentos del bento poseen unos diseños bastante llamativos, como por ejemplo pueden formar un gatito, un perro, un panda. Suelen tener también formas elegantes y hasta formas de personajes de anime o videojuegos. Por ejemplo, me tocó ver una vez una imagen de un bento que formaba un Pikachu. Los alimentos se ubican dentro de una caja o recipiente llamado bento bako, que puede estar hecho de madera y en muchas ocasiones de plástico. El bento es muy común en Japón. Como mencioné, los estudiantes y hasta algunos trabajadores llevan sus bento bako para disfrutar de este popular plato en los horarios del almuerzo. Digamos que vendría siendo el típico almuerzo que tienen los estudiantes en su hora de receso.
Pasando a otro alimento muy conocido en Occidente, hablaremos sobre el ramen. El ramen es uno de los platillos más populares que existen. Hasta hay un museo en su honor. El ramen se hace con fideos importados de China. El plato contiene un caldo delicioso, raciones de carne de cerdo, huevo, pasta de pescado y varias verduras, entre ellas cebollas, ajo e incluso algas. Es una comida muy nutritiva. En Japón, la gente hace largas filas para disfrutar de este platillo. Las tiendas de ramen más populares suelen quedarse sin ingredientes a las 2 horas de haber abierto. Imaginen la demanda que este platillo tiene en Japón. Es casi el equivalente lo que son los tacos para los mexicanos. Por cierto, ¿sabían que Japón tenía su propia forma de preparar pizza? ¿No? Pues ahora lo sabes. El okonomiyaki es un plato originario de la región de Kansai y contiene diferentes ingredientes, entre ellos calamar, carne de cerdo, camarones, pero los vegetales son los que juegan un papel importante en este platillo, ya que también contiene cebolla de verdeo, brotes de soja y repollo. Esta comida está cubierta de una salsa color negra llamada salsa okonomiyaki, y en muchos casos también se le pone mayonesa. Evidentemente estas salsas van a elección del consumidor. Esto, como dije, suele tener el nombre de pizza japonesa o panqueque japonés. Y bueno, desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. En este programa oímos un poco sobre la cultura japonesa, pero evidentemente no lo vimos todo, puesto que esta cultura es demasiado rica. Posee varios temas los cuales podemos tocar a futuro, pero por el momento debemos dar por terminado el programa. Espero que este programa haya sido de su agrado. De ser así, agradecería que compartieran este programa de radio con todos sus conocidos, sus amigos o cualquier persona que tenga interés sobre conocer un poco de Japón. Eso me ayudaría demasiado y claro, me indicaría que quisieran seguir con ese tipo de programas. Y pues sin más que decir, yo soy Rogue y hasta la próxima.